Buenas. Continuamos con el video que va a establecer cuáles serían los criterios de congruencia de triángulos. Bien, recordemos que para que dos figuras en general en el plano sean congruentes, debe existir un movimiento o la composición de varios movimientos, porque pueden ser, por ejemplo, eh, traslaciones, reflexiones, rotaciones eh, que se pueden producir hasta obtener la figura imagen resultante. Y siempre que sea un movimiento o una composición de movimientos, la figura original y la figura imagen son congruentes. El hecho de que sean congruentes, usted debe verlo como que las longitudes de los segmentos o lados que conforman esa figura no van a variar entre la figura original y su imagen, ni las amplitudes de los ángulos que estén presentes en esa figura tampoco va a variar su amplitud. Vamos a compartir entonces eh, lo que vamos a presentar básicamente acá, que serían los criterios de congruencia de triángulos, los cuales van a ser tres: LLL, LAL y ALA. Bien, esas son las siglas simplemente de querer decir lado, 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 ángulo, lado, ángulo. Pero veámoslos con el ejemplo. Bien. Ya habíamos iniciado el recordatorio diciendo de que eh, dos figuras van a ser congruentes. En este caso vamos a concentrarnos en dos triángulos que aparecen en el plano. Vamos a decir que son congruentes en principio si existe un movimiento que transforma uno en otro. En este caso, esta figura A', B', C' se obtiene a partir de la figura original ABC de ese triángulo, a partir de una rotación con centro en este punto O y un ángulo de giro en sentido positivo de 100 grados sexagesimales. Bien, por lo tanto, estos dos triángulos van a ser congruentes. Ahora, eh, cuando decimos que los triángulos son congruentes, debemos tener en cuenta lo siguiente. Las amplitudes aquí de los ángulos alfa, beta y gamma se van a preservar en el triángulo imagen. Es decir, alfa prima, beta prima y gamma prima. Es decir, alfa prima va a ser igual a alfa o alfa igual a alfa prima. Gamma, este que está acá, va a ser igual a gamma prima. Y este beta va a ser igual a este beta prima. ¿Sí? Se van a preservar las amplitudes de los ángulos y las longitudes de los lados. Es decir, por ejemplo, AB va a ser igual o congruente con A', B', es decir, con este A', B'. BC va a ser igual o congruente con B', C', es decir, BC, que es el que está destacado en azul, será congruente con B', C' y el que está destacado también en azul. Y AC será igual a A', C', que es este que está destacado en color rojo. Ahora, muy importante a partir de la congruencia de triángulos es que se puedan identificar quiénes son los llamados lados homólogos de un par de triángulos que sean congruentes. Por ejemplo,
Para yo buscar, comencemos con este lado, el AB que está resaltado en color negro. Para yo buscar su homólogo en el triángulo congruente, lo que lo hacemos es lo siguiente. A este lado AB buscamos quién es el ángulo que se le opone. Aquí el ángulo que se le opone es beta. Y como beta es igual a beta prima, en este buscamos a beta prima, quién es el lado que se le opone a beta prima. Y entonces decimos el homólogo de AB, entonces es A prima B prima. De igual manera, cuando vamos a este lado, que está acá en color azul, vemos este lado, ¿a qué ángulo se le opone? Se le opone al ángulo gamma. Buscamos en el ángulo, en el triángulo congruente, el ángulo gamma, que en este caso es gamma prima, que es igual a gamma, y a gamma prima se le opone este lado que sería B prima C prima. Y de esa manera, así hacemos lo mismo con el tercer lado, encontramos los lados homólogos de triángulos congruentes. Muchas veces se dicen, bueno, y los triángulos y los lados homólogos son iguales, pero para encontrar esos lados homólogos iguales, tenemos que fijarnos quién es el ángulo que se le opone y entonces en el otro triángulo, que es congruente al primero, buscamos el ángulo que sea igual a él y el lado que se le opone sería el lado homólogo. Una vez dicho esto, bueno, pasemos entonces a decir cuáles serían los criterios que necesitamos verificar para poder afirmar que dos triángulos son congruentes o de una manera, muchas veces se dice, son iguales. Bien, en este caso, si se cumple que los lados, este triángulo tiene los tres lados iguales a los respectivos lados homólogos del otro triángulo. Si eso ocurre, pues entonces necesariamente los triángulos tienen que ser congruentes y en consecuencia las amplitudes de los ángulos interiores serán respectivamente iguales. Bien, pero basta con verificar que se encuentran tres lados del triángulo y los respectivos lados homólogos iguales a los del triángulo inicial. Si eso ocurre, pues los triángulos entonces son congruentes. Bien. De acá sería importante destacar que los tres lados son los que tienen que ser iguales. No basta que nada más encontremos dos parejas, sí, dos lados y los respectivos lados iguales. Porque, por ejemplo, yo pudiera, vamos a ver acá, yo pudiera, no, a ver, a ver, yo pudiera intentar, ya, tomemos. Tomemos este, sí. ¿Y por qué no me está agarrando ahí? Yo pudiera acá, por ejemplo, supongan que este triángulo eh, y en este otro triángulo, supongan que en este otro triángulo eh, puede ocurrir una cosa así. Este, y ahora lo voy a poner así, un poquito más. Es decir, este lado es igual a este lado es igual a este. Y evidentemente que no son iguales o no son congruentes
porque fíjese que este ángulo de acá es mucho mayor que este ángulo de acá. Por lo tanto, es necesario encontrar tres lados respectivamente iguales a los del otro triángulo como tal. Bien, teniendo en cuenta eso, este es el primer criterio que nosotros vamos a establecer. Eh, pasemos entonces, pasemos entonces a eh, el segundo criterio. En el segundo criterio, lo que nos está diciendo es que eh, justamente es el criterio LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Por ejemplo, en este triángulo ABC, el lado AB, por ejemplo, en este triángulo ABC, el ángulo alfa es igual a este ángulo alfa prima. Bien, el lado este AB es igual a este lado A prima B prima y este lado BC es igual a este lado B prima C prima. Lo que nos está diciendo como para recordar este criterio, que si tenemos dos lados iguales a los respectivos lados de este triángulo y el ángulo comprendido entre dichos lados también igual, pues necesariamente los triángulos tienen que ser esto, congruentes. Lo que estaba fallando acá, cuando estábamos explicando en el ejemplo anterior, aquí fallaba porque para que sean congruentes los triángulos, el ángulo comprendido entre los dos lados iguales también tendría que ser igual. Bien, y ese sería el criterio LAL. Finalmente, y acá, ahora sí. Finalmente, vamos a establecer lo que sería el criterio ALA. En el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el lado AB y tenemos el ángulo adyacente gamma y el ángulo adyacente alfa a este lado AB. Bien, ¿qué debe ocurrir? Que en el otro triángulo existe un lado también igual acá, por ejemplo, este lado AB es igual al lado A' B', y los respectivos ángulos adyacentes, gamma prima y alfa prima, sean respectivamente iguales a los correspondientes ángulos adyacentes del primer triángulo. Es decir, alfa igual a alfa prima, este ángulo es igual a este, AB, que es este lado, igual a B', y el otro ángulo adyacente, gamma, es igual al ángulo adyacente de acá, gamma prima. Si eso sucede, pues también se puede afirmar que los triángulos son congruentes. Bien, acá, ¿dónde está? No, bueno, ya se me... No, a ver si puedo encontrarlo acá. Bueno, se me quedó clavado acá esta figura. Ahora no encuentro acá donde está la goma para borrar. A ver, no, no, bueno, no encuentro la goma. Bueno, a manera de cómo es que se aplica justamente
la congruencia de triángulos. Supongan este ejemplo que se da a continuación. Ejemplo uno. El triángulo ABC, en este triángulo ABC, se cumple que el segmento CD, este que está acá, es perpendicular, este es el símbolo de perpendicular al segmento AB. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que esos segmentos se cortan formando un ángulo recto. Bien, además nos dan como dato que AB, este segmento de acá, es congruente con DB. ¿Sí? Decir que dos segmentos son congruentes es porque de manera, por abuso del lenguaje, decimos simplemente las longitudes de estos segmentos son iguales. Y nos piden probar que el triángulo ADC, el triángulo ADC, es decir, este que está acá, este triángulo de acá, es congruente con el triángulo BCD, BCD, con este otro triángulo de acá. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, tratemos de utilizar la información que nos brindan acá. Como el segmento este CD es perpendicular a B, entonces aquí se nos forma un ángulo recto y acá un ángulo recto. Es decir, podemos decir, en el triángulo ADC, el ángulo ADC, ángulo A, ponemos el vértice acá y después C mide 90 grados. Y en el triángulo BDC, BDC, el ángulo BD, donde está el vértice, lo ponemos en el medio, C también mide 90 grados. ¿Por qué podemos decir esto? Por datos, CD es perpendicular a AB y por lo tanto estos ángulos van a ser iguales. Por otro lado, también por datos nos están diciendo de que AD, este lado que está acá, es igual a este lado que está acá, ADB. Y sin embargo, otro que se ve acá, este lado, es un lado común, esto es un lado común a ambos triángulos. Entonces, decimos AD es igual a DB por datos. Eso nos lo informan acá. Y DC o CD es un lado común a ambos triángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos este lado igual a este es el lado común y el ángulo comprendido entre los dos lados son iguales. Entonces, de acuerdo al criterio que sería L a L, entonces podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Bien, pasemos entonces a este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dicen en el triángulo ABC, el triángulo ABC, el punto D es un punto de este lado AB y el punto E es un punto de este lado BC. El punto F
se forma por la intersección de los segmentos CD y AE, ese punto que está ahí. Y a partir de esa información, nos dicen además, otro dato que nos dan es que se cumple que este ángulo DAF, DAF, es decir, este ángulo que está acá, es igual a este ángulo FCE. FCE, este ángulo que está acá. Siempre la letra que va en el medio la podemos identificar con el ángulo. Muchas veces se pone así, por ejemplo, en lugar de ponerlo, muchas veces se pone el A y arriba para decir que el ángulo con vértice en A. Y aquí poner C, el ángulo con el vértice en C. Pero, o podemos utilizar estas notaciones. Indistintamente aparecen notaciones de este tipo o de este tipo. Bueno, nos están diciendo de que este ángulo es igual a este, eso nos lo ofrecen acá por datos, y nos están diciendo de que AB, AB, este lado del triángulo grande es igual a BC, a este lado que está acá. Y con esos datos nos piden que probemos, que demostremos que los triángulos ABE, ABE, este triángulo que está acá, ABE, ABE, y el triángulo BCD, BCD, este, piden que demostremos que esos triángulos son congruentes. Bueno, por ejemplo, en el triángulo ABE, ABE, y acá vamos a poner el triángulo BCD, BCD. Bueno, en este primero, ABD, ABD, tenemos que, por ejemplo, en este triángulo, este ángulo, el ángulo, lo podemos escribir así, DAF, 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 es igual a este triángulo que está acá, que está en este otro triángulo. Bien, al ángulo FCE, FCE. Esto, información que está acá, es datos. Nos lo dan por datos. También en este triángulo ABE, ABE, este lado, el lado AB, este lado AB es igual a este lado BC. Esto también es por datos, porque aquí nos están diciendo de que AB es congruente con BC. Esto también es por datos. Y observemos que este ángulo que está acá, es un ángulo que es común para este triángulo y es común también para este otro triángulo. Es decir, el ángulo, ven acá, E, E, B, D, E, B, D, o simplemente lo ponemos así, o vamos a decir el ángulo B
es ángulo común para ambos triángulos. ¿Y qué es lo que tenemos? Este es ángulo común para ambos triángulos. Este lado del triángulo este es igual a este otro lado de este otro triángulo. En consecuencia, eh, eh, ¿qué vamos a plantear acá? Miren, este lado en el triángulo este, tenemos este lado y los ángulos adyacentes. De este otro triángulo tenemos este lado y los ángulos adyacentes. Es decir, el criterio que habría que utilizar acá sería el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Bien, y por ese criterio se puede concluir entonces que los triángulos son congruentes. Finalmente, pudiéramos ver una aplicación que se utiliza muchísimo de la congruencia de triángulo para demostrar propiedades. Por ejemplo, veamos acá, tenemos el segmento AB y por ese segmento vamos a decir que M sea el punto medio del segmento. Es decir, si M es punto medio, es decir, M punto medio del segmento AB, entonces AM va a ser igual a MB. Es decir, lo divide en dos segmentos de igual longitud. Bien, bueno, por este punto M, nosotros podemos trazar infinitas rectas. Pero de todas esas rectas posibles que se pueden trazar por M, solo una es una recta que es perpendicular. Y esa recta que es perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio se llama mediatriz del segmento. ¿A qué llamamos mediatriz del segmento? A una recta que pasa por el punto medio del segmento y pasa de forma perpendicular. Es decir, el ángulo que se forma ahí son ángulos de 90 grados. 90, 90, 90, 90. Bien, bueno, ¿qué propiedad tienen los puntos que están en la mediatriz? Justamente cualquier punto que se encuentre en la mediatriz va a estar a igual distancia de los extremos del segmento. Yo tomo un punto por acá, Q, que está en la mediatriz, y cuando calcule la distancia de Q al extremo A y de Q al extremo B, esa distancia es la misma. De P al extremo A y de P al extremo B es la misma. Sí, eso ocurre para todos los puntos que están en la mediatriz. Fíjense que M es un punto de la mediatriz, pero por ser punto medio va a estar a igual distancia de los extremos. Bueno, esa propiedad de que todos los puntos de la mediatriz equidistan de los extremos, lo vamos a plantear como un ejercicio en la cual habría que demostrar que eso ocurre. Es decir, demostrar que todo punto de la mediatriz se encuentra a igual distancia de los extremos del segmento. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como están diciendo, demostrar que todo punto, ¿sí? Todo punto de acá va a cumplir con la propiedad de que va a equidistar de los extremos. Para la demostración, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un punto P de la mediatriz, pero un punto arbitrario. No estamos estableciendo ningún tipo
de restricción adicional. La única condición que colocamos es que P está en la mediatriz y es un punto cualquiera. Si con este punto cualquiera nosotros logramos verificar que estos segmentos están a igual longitud, pues eso significa que cualquiera sea el punto, eh, entonces también cumpliría que van a estar a igual distancia de los extremos del segmento. Ahora, para demostrar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa mediatriz, con la mediatriz y estos segmentos que van desde el punto hasta los extremos, aparecen dos triángulos. Bien, aparecen dos triángulos. Este que está a la izquierda, llamémosle AMP, y este que está a la derecha, BMP. Vamos a demostrar que esos triángulos son congruentes. Bien, y una vez que demostremos que los triángulos son congruentes, pues eh, busquemos quién es el lado homólogo de este triángulo en este triángulo, porque los lados homólogos en triángulos congruentes tienen que ser iguales. Y con ello haríamos la demostración. Bien, entonces, lo primero acá es decir, por ejemplo, que este lado AM es igual a MB por ser M punto medio de ese segmento AB. Entonces tengo ya un lado de un triángulo igual al lado del otro triángulo. Este lado que está acá es común para ambos triángulos. ¿Sí? Tenemos acá PM es un lado común para los triángulos. Vamos a ver, el triángulo AMP y el triángulo BMP. Entonces, tengo este lado que es igual a este lado que es común, es el mismo para ambos, y este ángulo mide 90 grados, pero este ángulo que está acá también mide 90 grados. ¿Sí? Y 3, el ángulo, voy a poner así, AMP mide 90 grados, y también el ángulo BMP mide 90 grados. Por ser esta recta, vamos a llamarle esta recta M minúscula, por ser M mediatriz del segmento AB. Conclusión, que tenemos dos lados y el ángulo comprendido igual, por lo tanto, según el criterio LAL, estos triángulos son congruentes. Bien, y como los triángulos congruentes, sus lados homólogos son iguales, vamos a buscar el lado homólogo. Por ejemplo, eh, de este lado, de este lado que está acá, vemos que se le opone al ángulo recto. En este triángulo de acá, el ángulo recto es este y a él se le opone este lado que está acá. Por lo tanto, estos serían los lados homólogos. Y por consiguiente, los lados homólogos son iguales. Entonces, 4 AP, este segmento, es igual a PB por ser lados homólogos de triángulos congruentes. Y por lo tanto, si son iguales, lo que estaba diciendo es que la distancia de P
al extremo A y de P al extremo B es la misma. Esto es un ejemplo de cómo es que se utiliza, por ejemplo, la congruencia de triángulos para demostrar una propiedad. Ahora, va a ser muy importante para cuando empiecen a hacer ejercicios, eh, trabajar con un conocimiento que se tenga bien claro sobre cómo se clasifican los triángulos. Y por ejemplo, acá tenemos el triángulo este ABC y se está diciendo que la longitud de cada uno de estos lados son iguales. Cuando eso ocurre, decimos que el triángulo es equilátero. Un triángulo es equilátero si sus tres lados tienen la misma longitud. En este que está acá, lo que se está diciendo es que el lado B, este, es igual al lado C. Y cuando en un triángulo dos lados sean iguales en cuanto a su longitud, pues decimos entonces que el triángulo es isósceles. En este caso, por ejemplo, se puede apreciar que A es menor que B y que B a su vez es menor que C. Es decir, las longitudes de estos tres lados de este triángulo son desiguales, son distintas. Y cuando eso sucede, decimos que el triángulo es escaleno. Bien, es importante cuando se da la definición de triángulo isósceles, que simplemente se dice si dos lados son iguales, el triángulo es isósceles. Bien, y por lo tanto, si este triángulo es equilátero, si sus tres lados son iguales, entonces tiene dos lados iguales. Esto significa que también todo triángulo equilátero también es un triángulo isósceles. Por ejemplo, si con este triángulo grande que está acá, vamos a llamarle a este A, B, C. Ahí están todos los triángulos posibles. Podemos separarlos en dos grupos. Este color verde en los escalenos, que sus tres lados tienen distinta longitud, y los isósceles, los que tienen dos lados iguales. Son estos que están acá. Pero dentro de los isósceles debiéramos contemplar los equiláteros, que son los que sus tres lados son iguales. Bien, si los equiláteros es un subconjunto de los isósceles. Bien, pero no puede ser, por ejemplo, isósceles y escaleno al mismo tiempo. Bien, bueno, otra cuestión importante a destacar en cualquier triángulo es la llamada desigualdad triangular. ¿Qué es lo que plantea? Plantea lo siguiente. Vamos a tomar la relación de la que aparece acá con este triángulo. Dice A más B mayor que C. Bueno, si usted suma un lado, sí, si suma dos lados, por ejemplo, A lo suma su longitud, la suma con la longitud de B, esta suma de longitudes va a ser mayor que la del tercer lado. A más C mayor que B. Aquí estoy sumando la longitud del lado A con la longitud del lado C, y la suma de estas dos tiene que ser mayor que la del tercero. Y la otra parece B más C tiene que ser mayor que A. Eso es lo que plantea la desigualdad triangular. Para que exista un triángulo, debe cumplirse la desigualdad triangular. Bien, por ejemplo, imagínese un segmento que mida 10 centímetros, que el otro mida 5 centímetros y que el otro mida 2 centímetros. Bueno, con esos segmentos no es posible construir un triángulo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando nosotros sumamos las longitudes de estos dos segmentos, 5 centímetros más 2 centímetros nos da 7. Y 7 no es mayor que 3. Con esto no es posible construir un triángulo. Para que pueda construirse un triángulo, debe
cumplirse la llamada desigualdad triangular. También hay otra manera de clasificar los triángulos que es de acuerdo a la amplitud que tengan los ángulos interiores. Bien, por ejemplo, aquí los ángulos interiores yo lo estoy denotando con alfa, beta y gamma. Y cuando los ángulos interiores del triángulo todos son ángulos agudos, cuando digo ángulos agudos, es porque ángulos agudos es porque son ángulos que son mayores que 0 grados sexagesimal y menores que 90 grados sexagesimal. Esos son los ángulos agudos. Si los tres ángulos del triángulo son agudos, pues entonces decimos que el triángulo es un triángulo acutángulo. ¿Bien? Acutángulo es porque los ángulos interiores son agudos. Si el triángulo, uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto, pues decimos sencilla y llanamente que el triángulo es un triángulo rectángulo. Y si el triángulo, uno de sus ángulos interiores es un ángulo obtuso, ¿qué quiere decir que sea obtuso? Ángulo obtuso es un ángulo que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Bueno, si uno de sus ángulos interiores es obtuso, pues decimos que este triángulo es un triángulo obtusángulo. Bien, ahora, eh, posiblemente ya tengas incorporado que cuando se suman los ángulos interiores de cualquier triángulo, la suma tiene que dar 180 grados. Y ahora estamos en condiciones de poder demostrar eso, porque mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy por este vértice del triángulo, voy a trazar una recta que sea paralela a la recta que contiene el lado C. Si por acá, por este vértice, trazo una recta que sea paralela a la recta que contiene el lado C. Y ahora, entre estas dos rectas paralelas, esta y la recta que contiene el lado C, podemos considerar que este lado B sería una secante de esas dos paralelas. Y entonces, nosotros acá podemos formar lo que sería ángulos alternos entre rectas paralelas. Y los ángulos alternos entre rectas paralelas son iguales. Es decir, si esto mide alfa, entonces por ser ángulos alternos entre estas dos rectas paralelas y esta secante, ellos tienen que ser iguales. Si este ángulo que está acá mide alfa igual que está acá. De igual manera, esta recta con la recta que contiene al lado C, que son paralelas, el lado A vendría siendo la secante. Y también se va a formar ángulos alternos que entre rectas paralelas tienen que ser iguales. Es decir, si esto mide beta, esto también tiene que medir beta. De acá se observa que cuando sumamos alfa, gamma, beta, lo sumamos los tres, esto nos tiene que dar un ángulo llano, es decir, nos tiene que dar la suma 180 grados sexagesimales. Conclusión, cualquiera sea el triángulo, la suma de sus ángulos interiores tiene que ser igual a 180 grados. Teniendo en cuenta eso, la pregunta que hago de manera inmediata es, ¿puede ocurrir que un triángulo tenga dos ángulos rectos? Claro que no, porque si este triángulo, este otro, fuese también recto, si fuese recto, ya la suma 90 más 90 nos está dando 180 y cuando le sumemos el tercero, ya no va a cumplir con esta condición. Es decir, que un triángulo solamente puede tener un ángulo recto. Y cuando tenga un ángulo recto, pues estamos en presencia de un triángulo rectángulo. De igual manera, haciendo un análisis similar, si el triángulo es obtusángulo, no puede tener dos ángulos obtusos, haciendo el mismo razonamiento. Ni tampoco puede tener
un ángulo obtuso y el otro de 90 grados. Porque si este es obtuso, es mayor que 90. Y cuando le sumamos este 90, ya la suma va a superar los 180 grados. Conclusión, en un triángulo obtuso solamente puede haber un ángulo obtuso. En un triángulo obtusángulo, que diga, solamente puede haber un ángulo obtuso. Y en un triángulo rectángulo solamente puede haber un ángulo recto, un ángulo que mida 90 grados. En próximo video, para no hacer más largo esto, vamos después a detenernos en los triángulos, estos rectángulos. Bien, pero sobre todo después que estudiemos la otra transformación. Para ir concluyendo, estos son resultados importantes. Cualquiera sea el triángulo, se van a cumplir estas dos propiedades. En todo triángulo, al mayor de los ángulos se le opone el mayor de los lados. Por ejemplo, acá, cuando analizamos, el triángulo mayor acá es alfa y a él se le opone A, donde A justamente es el mayor de los tres lados. Es lo que está diciendo esta propiedad. En todo triángulo, al ángulo mayor se le opone el lado mayor y viceversa. Al lado mayor se le opone el ángulo mayor. También se puede enunciar en términos de, en todo triángulo, al menor de los ángulos, este, beta es el menor de estos tres ángulos, se le opone el menor de los lados. Eso es importante para cuando usted tenga que estar identificando los lados homólogos y todas esas cuestiones cuando está analizando la congruencia de triángulos. Y ahora sí, alturas. ¿Qué vamos a entender por altura de un triángulo? La altura de un triángulo lo podemos ver como la longitud de un segmento que parte del vértice y es perpendicular al lado que se le opone al vértice. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo estoy denotando h sub c a la altura relativa al lado C. Pero como este triángulo, como ustedes están viendo acá, es un triángulo obtusángulo, cuando nosotros intentamos trazar la altura a este lado a este lado A, eh, tiene que ser desde el vértice hacia el lado opuesto, pero este lado opuesto y el segmento tiene que ser perpendicular. Pero cuando intentamos trazar el segmento perpendicular, es como que el lado no llega y lo que tenemos que hacer es una prolongación. Bien, tenemos que hacer una prolongación. ¿Y qué fue lo que se hizo acá? Por ejemplo, se prolonga, se prolonga ese lado B, una vez prolongado, a partir del vértice que se le opone al lado B, trazamos el segmento perpendicular. Y esta sería la altura relativa al lado B. ¿Bien? Esa es la altura relativa al lado B. Esta sería la altura relativa al lado C. Y, por ejemplo, eh, faltaría la altura relativa al lado A. Para obtener la altura relativa al lado A, este es el lado A, como acá está el vértice que se le opone al lado A, hacemos la prolongación y trazamos el segmento que sea perpendicular hacia esa prolongación. Y entonces, esta sería la altura relativa al lado A. ¿Por qué es importante que usted identifique quiénes son las alturas? Porque a la hora de calcular el área, hay una fórmula que justamente involucra a las alturas. Voy a aprovechar para darle la fórmula de perímetro, que es la suma de la longitud de los lados de un triángulo, y en el caso del área, es simplemente, usted toma un lado, digamos, se toma este lado como base del triángulo,
se multiplica esta base, se multiplica por su altura, es h sub a, y se divide entre 2. Podríamos haber tomado este lado como base, ese es el b, lo multiplicamos por su altura relativa b, hb, lo dividimos entre 2. O pudiéramos tomar como base el lado c y lo multiplicamos por la altura relativa a ese lado c, dividido entre 2. Cualesquiera de estos nos va a dar el mismo número y representa el área de, el triángulo. Una cuestión que por la forma en que se planteó acá, si estas alturas nosotros las siguiéramos prolongando, y lo mismo con esta altura y esta altura, y vamos a ver que esas tres alturas se cortan en un mismo punto. Siempre las tres alturas de cualquier triángulo se cortan en un mismo punto. Y ese punto donde se cortan las tres alturas se llama ortocentro. ¿Bien? Bueno, este otro que estoy trazando acá tiene que ver con las bisectrices de cada uno de los ángulos interiores. Sí, alfa sub A, estoy denotando la bisectriz que biseca este ángulo. Alfa sub B representa la bisectriz de este ángulo. Y alfa sub C, la bisectriz, es esta recta que biseca este ángulo. Recuerden que la bisectriz es una recta que divide el ángulo en dos ángulos de igual amplitud. Bien, y como se está apreciando acá, las tres bisectrices del triángulo se cortan en un mismo punto. Y justamente a ese punto donde se cortan las bisectrices se llama baricentro. ¿Bien? Se llama, que diga incentro. ¿Por qué se llama incentro? Porque como son bisectrices, cualquier punto que esté en la bisectriz va a encontrarse a igual distancia de los lados. Si este punto está en esta bisectriz, está a igual distancia del lado AC, a igual distancia del lado AB. Y como él también está en esta otra bisectriz, va a estar a igual distancia de AC, pero también va a estar a igual distancia de BC. Y a partir de esas distancias, usted siempre puede trazar una circunferencia inscrita en el triángulo. Por eso que este punto donde se intersectan las tres bisectrices se llama incentro. Algo similar pudiéramos hacer con las mediatrices. Sí, cada lado del triángulo es un segmento y a cada uno de esos segmentos usted le puede trazar su mediatriz, que es una recta que pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento. ¿Bien? También se va a cumplir que las tres mediatrices se cortan en un mismo punto. Y si las tres mediatrices se cortan en un mismo punto, entonces, como este punto es una mediatriz, por ejemplo, del lado AB, él tiene que estar a igual distancia de a igual distancia de B. Y como también es un punto que está en la mediatriz del lado BC, él tiene que estar igual distancia de B como igual distancia de C. Conclusión, usted puede trazar una circunferencia con centro en el punto donde se cortan las tres mediatrices y un radio que vaya desde ese punto hasta cualquiera de los extremos. Y es posible entonces trazar una circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Y ese punto, por eso se le da el nombre de circuncentro.
Las medianas son segmentos que van desde un vértice hasta el punto medio del lado que se le opone. Desde el vértice hasta el punto medio del lado que se le opone. Desde el vértice hasta el punto medio del lado que se le opone. Las tres medianas de cualquier triángulo se cortan en un mismo punto. Y ese punto se le da el nombre de baricentro. Es como el centro de gravedad. Si tuvieras la posibilidad de recortar ese triángulo y la hoja se supone que sea homogénea, pues colocando un alfiler justamente ahí en el centro, pues esa hoja quedaría en equilibrio. Ese es el baricentro, que es la intersección de las tres medianas. Bien, esto, eh, eso es lo que se ha eh, básicamente recordado relacionado con la parte de congruencia de triángulo. En el próximo video vamos a ver otra transformación que serían las homotecias y eso es lo que va a tener que ver con lo que van a ser las figuras semejantes y en particular la semejanza de triángulo. También vamos a recordar ya, aprovechar, después que hagamos el video relacionado con la semejanza de triángulo, tratemos entonces de hacer un resumen sobre los cuadriláteros porque a veces se combina estas figuras geométricas para, le piden demostrar toda una serie de propiedades y uno tiene que tener en cuenta eh, todo lo relacionado con los cuadriláteros, es decir, los trapecios, los paralelogramos, los rombos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dejémoslo hasta acá entonces.